Volví. Ahora sí, un pequeño problema se cortó, pero como les mencionaba, el ejemplo que les quería dar. El análisis de histograma principalmente se da de la siguiente forma. Lo que nosotros estamos viendo en las noticias o lo que lo que nos están mostrando está asociada a una gráfica que se ve de esta forma, en donde nosotros tenemos una subida con el número de casos acumulados. Y aquí vamos a tener días. Entonces vamos a tener una curva que se comporta de esta cierta forma, ¿cierto? Y que lamentablemente ha ido subiendo dentro de su carácter. Ahora bien, la gente lo que está diciendo es que la curva no se aplana, la curva no se baja, la curva no ha tenido efecto en las cuarentenas que estamos realizando. Y lo que se debería ver, o lo que nosotros deberíamos analizar de esta curva particularmente, que se está mostrando mucho, es que estos son casos acumulados. Acumulados. Y por ende, esta curva nunca va a bajar ni va a descender. Esta curva es lo que se conoce como la curva logística. Y lo que nosotros vamos a tener, esta curva tiene una parte baja que va incrementando exponencialmente y va a subir hasta un cierto punto. O sea, nunca va a subir hacia el infinito ni va a ser una exponencial completa. ¿Por qué? Porque el número de casos es finito. Nosotros tenemos un número máximo de habitantes del planeta que se puede contagiar. Por ende, esta curva no es exponencial, sino que más bien va a subir, va a tener una fuerte pendiente y luego de ello va a empezar a tender a este número, que es el número máximo. Por ende va a ser una curva logística. Lo que se ve como una curva o como un histograma que nosotros vimos en el ejemplo de la diapositiva, es lo que se observa en el número de casos, pero ahora diarios versus a los días. Entonces sí nosotros vamos a tener una curva que va a ir aumentando, va a llegar a un punto donde va a haber tantos contagios y va a disminuir, ¿cierto? Entonces esta sí es la curva que va a disminuir. Esta curva nunca va a disminuir. A lo más que podríamos analizar en esto, o lo que se debería analizar para poder trabajar con ella, es este segmento que está aquí. Es este segmento. En donde nosotros tendríamos que analizar la pendiente de ese segmento y podríamos saber si es que esto está incrementando rápidamente o no. Un incremento lento en esto se daría con una pendiente mucho más baja y pronunciada. Si esto tuviera un incremento rápido, sería un poco mucho más vertical. Pero ese análisis se debería hacer en este tipo de gráficas para poder analizarla. Si nosotros queremos analizar el número de contagios diarios, aquí es donde está la curva que todos queremos aplanar, ¿cierto? Queremos bajar, en esta. Y esta curva es la que se observa en los histogramas comunes y corrientes. Aquí lo que nosotros deberíamos buscar, o lo que podemos analizar, es una variable que se llama kurtosis. Y la kurtosis, K, va a ser el valor en que esta curva va a estar aplanada o espigada. Particularmente tiene el nombre de una curva leptocúrtica cuando nuestra curva tiene esta forma, que es la que se ha estado dando en la mayoría de los casos. Mesocúrtica, cuando tenemos esta que tenemos aquí, que sigue una distribución, para nuestro caso, nuestra escala, mala escala, normal, y mesocúrtica, cuando tenemos una curva, vamos a hacerlo con otro color, una curva completamente baja, que es lo que nosotros queremos llegar. Entonces, la forma de calcular la kurtosis de los datos está asociada a no sé si me quede tan bien aquí. Vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a hacerlo con letras. 1 dividido en n por la sumatoria
de los x sub i menos el promedio de los x, todo esto elevado a la cuarta. Y todo esto dividido en la desviación estándar a la cuarta. Todo eso menos 3. Entonces, esa es la fórmula de la kurtosis. Entonces, esta kurtosis va a ser mayor a 0 cuando sea leptocúrtica, va a ser igual a 0 cuando sea mesocúrtica, y va a ser menor que 0 cuando tengamos una mesocúrtica, la más baja. Entonces, en esta curva sí nosotros vamos a tener el efecto asociado a las cuarentenas, porque nosotros queremos bajar esta curva. ¿Y qué es lo que se ha visto en la realidad? Estos son los datos obtenidos de España. Lo que tenemos ahí, que la gráfica, que en un momento era de esta forma, el cálculo de la kurtosis de los datos ha tomado esta forma. Entonces, ¿qué podemos ver? En los primeros días, estos son días, perdón, ahí sí, días, y esto es kurtosis. En los primeros días de la pandemia, lo que tuvimos fueron valores positivos de la kurtosis, es decir, estábamos con una curva leptocúrtica que estaba concentrando mucha cantidad de datos. Pero con el pasar del tiempo y con el posterior a las medidas de cuarentena que se han tomado, por ejemplo en España, lo que pasó es que la kurtosis bajó y se hizo negativa. Lo que quiere decir que sí funcionó, o sí funcionaron los valores o las medidas que se están tomando y sí se disminuyó la curva. Cosa que no se va a ver en esta curva, pero sí va a ser esto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, o vamos a poder analizar con este tipo de histogramas o gráficas, va a ser cosas como esa. Y tenemos que tener mucho cuidado con el análisis que vamos a hacer o que vamos a tomar. Bueno, eso era un poco de datos de contingencia que podría permitirnos el histograma. Por otra parte, vamos a tener otra gráfica que van a ser los gráficos de Pareto. Los gráficos de Pareto lo que nos van a mostrar va a ser el típico 80-20, que no necesariamente tiene que ser 80-20, pero va a estar asociado a lo que nos dice la ley de Pareto, que viene de un economista en el siglo XIX, que dice los pocos vitales y los muchos triviales. Es decir, que por ejemplo el 80% de las ventas está dado solamente por el 20% de los artículos, si lo llevamos a la parte económica. Si lo lleváramos a la parte de producción, nosotros podemos decir que el 80% de las fallas de una línea productiva está dada solamente por el 20% de las partes de ello. Eso es un poco. ¿Y cómo se lee esta gráfica de Pareto? Para ver cómo se lee esta gráfica de Pareto y analizar un poco de Python, que va a ser nuestro programa donde vamos a realizar la mayor cantidad de programas y algoritmos, vamos a utilizar este programita que yo tengo aquí diseñado. En la primera etapa, nosotros tenemos importado, ¿cierto?, las librerías que vamos a utilizar en el programa como tal. Aquí yo importé Pandas, Seaborn y Matplotlib. Son todas herramientas para trabajar números, para trabajar gráficas. En la primera aquí, la línea 12, lo que hicimos fue definir una variable que va a tener el frame de las fallas. Es decir, nosotros le vamos a dar el formato a todos los números de frame y lo vamos a asociar a ese valor. Y las fallas van a ser estas que están aquí. Cantidad de fallas, en el fondo. Luego los índices van a ser que nuestro proceso productivo va a tener una parte A, una parte B, una parte C, una parte D y una parte E. Y que estas partes van a estar vinculadas a estas fallas. Es decir, la parte A tiene 1500 fallas, la parte B 970 y así sucesivamente. Luego lo que hacemos es ordenar los valores por fallas, es decir, desde mayor al menor, y vamos a generar una variable
que se llama compare, que es la acumulada de los porcentajes, y vamos a hacer este pequeño arreglo que está aquí asociado a la cantidad de fallas en porcentaje. Luego vamos a hacer el plot, ¿cierto? Que va a estar asociado, en una parte va a tener barras asociadas al número de fallas con un color C0, que es un color azul. Y por otro lado, en el otro axis, que es el otro eje, nosotros vamos a utilizar la variable twin, que va a estar asociada a poder poner otro eje Y dentro de la misma gráfica. Y en este vamos a establecer el acumulado. Estos de acá abajo son netamente para los colores que mostramos los ejes auxiliares. Si nosotros corremos este pequeño programa, vamos a ver que tenemos esta gráfica. La parte A, 1500 fallas, la parte B, 970 y así sucesivamente. Y aquí vamos a tener el porcentaje. Y si nosotros nos basáramos en lo que es Pareto, la gráfica de Pareto, nosotros podríamos tener que aquí en el 80% va a estar asociado hasta este punto. Y nosotros podríamos decir que el 80% de las fallas de nuestro sistema están asociadas solamente a la parte A y B. Que esto, como son 5 partes y estos son 2, es un poco menos del 25%. Y estamos cumpliendo un poco la regla de Pareto. Pero lo importante es que si nosotros tenemos esta cantidad de fallas, nosotros podemos decir que nosotros mejoramos el 80%, van a estar estas dos fallas grandes de acá. Si nosotros arreglamos esto, podríamos mejorar nuestro sistema. Eso es un poco lo que nos permite ver Pareto. Continuando, tenemos las hojas de chequeo. Las hojas de chequeo no son muy utilizadas, pero es muy bueno que las conozcan. Estas nos permiten ver tendencias, nos permiten diagnosticar problemas e identificar cuál es la cantidad producida por semana en partes de producto. Disculpen la calidad de imagen, que quizás no es la mejor, pero creo que se alcanza a diferenciar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una lista de chequeo para una semana laboral, desde el 5 de mayo hasta el 9 de mayo. Tenemos la producción de artículos, ¿cierto? Son 3 partes que estamos produciendo. Y por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que el día 7 de mayo se produjo una parte número 3, tuvo estas dimensiones y se notó una. Luego ese mismo día se produjeron partes producto del número 3. Aquí se produjo un producto número 1, producto número 2, y así sucesivamente. Y podemos identificar que el día 7 de mayo se produjeron en total 21 partes que se estaban analizando. Y si nosotros queremos analizar, por ejemplo, a la semana, cuántas partes de qué rango de dimensiones estamos teniendo, lo podemos ver acá. La gráfica de dispersión, esa la vamos a ver en el siguiente video para que no nos quede tan largo. Tenemos 3 minutos, así que nos vemos en el siguiente video.